Entonces decíamos que hay un concepto como tal que está buscando, puntualmente hablando, el llevar a cabo lo que es la consecución de tener en convergencia la parte de lo que es la interconexión de redes. Realmente, pues si quieren ustedes que les diga para mí en estos momentos en qué se está convirtiendo esta pequeña tendencia, se los voy a decir de esta manera. Internet de las cosas realmente se vuelve en ese caso en un concepto integrador en el cual se mezclan electrónica de punto final y telecomunicaciones. Entonces, para esto necesitamos tener nosotros infraestructuras. Hoy en día uno se vale de muchas cosas, como cuáles, por ejemplo, el hecho de que usted considere que hay nubes de conmutación, nubes de procesamiento. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de nubes, como por ejemplo hoy en día está saliendo un nuevo concepto que se llama el fog computing, que eso es otra cosa que pensamos que por ejemplo es algo nuevo, pero es realmente la forma de trasladar una idea muy puntual y muy modular a las cosas que están pasando actualmente hoy en día. Es como hablar de la mediación que existe entre los elementos finales de las redes de comunicaciones y los elementos en la parte en donde supuestamente nosotros tenemos que revisarlos a nivel de información. ¿Sí? De todo caso, pues obviamente pues la computación en la niebla y en la nube obviamente se usan como sistemas de soporte. O sea, estos ya son los conceptos que hoy en día nosotros tenemos que usar. Ahora, pues es puntual que tienen que entender ustedes que vamos a partir de una cosa que es el hecho de considerar la conexión de las cosas en la red. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, ¿de qué se trata el asunto? Pues yo lo voy a mirar de esta manera, para que ustedes de pronto lo entiendan. Yo les voy a colocar, por ahí hay un micrófono abierto, porfa, me hacen el favor y lo cierran. Entonces yo les voy a pedir a ustedes el favor, por ejemplo, de que van pensando en que vamos a recrear un concepto integrador de Internet de las Cosas, en un buen ejemplo, que a ustedes en ese sentido, digamos que les comience a considerar recrear precisamente una forma explícita de cómo pensar las cosas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo les voy a decir a ustedes, bueno, mira, yo tengo una casa, yo tengo que desplazarme al trabajo y yo tengo un sitio de trabajo. Y quiero que en ese orden de ideas, para mí el Internet de las cosas melle todos esos asuntos. Entonces, ustedes, el trabajo va a ser de diseño. O sea, no es que yo le voy a decir, tenga esta topología y resuélvala. No. Entonces la cosa aquí va a cambiar un poco. Porque resulta y acontece que vamos a medir y yo les voy a pedir a ustedes el favor que me muestren cada uno, cada grupo por uso de salas en Zoom, cómo lo hicieron y me hablen y me sustenten lo que hicieron. Básicamente es eso. Entonces, realmente lo que yo diría del trabajo final, que es más fácil para ustedes, es que interpreten lo que estamos haciendo. Yo escribo el requerimiento, ustedes lo interpretan. Entonces, ¿qué queremos hacer? No, pues hombre, yo vivo en una casa. O sea, realmente, ¿qué estamos hablando nosotros con esto? Para todos ustedes. Si yo tengo redes LAN, por ejemplo, en este momento estoy en mi casa, y aquí en mi casa, ¿qué hay? Un punto de acceso a través de un módem, el cual está cableado por toda la casa, tiene una infraestructura que se soporta sobre PLC, en este caso, de Power Line Connections, en donde yo en ese sentido puedo disponer de diferentes redes inalámbricas, pero para considerar unos ciertos anchos de banda para el manejo específico de ciertas cosas que son los vicios de nosotros, por ejemplo como la televisión, entonces necesitamos enlaces cableados, ta, 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 ta. Bueno, entonces ya la situación sería entrar a detallar todo ese poco de situaciones. ¿Está claro? Entonces, cada quien en ese orden de ideas iría a recrear, por ejemplo, en un modelamiento, en un problema de diseño, ¿qué tendríamos que hacer? Pues todo tiene que supuestamente manifestarse desde un punto de vista. ¿Involucrando qué clase de cosas? Probablemente nosotros necesitemos en este caso aislar ciertas situaciones de lo que es el concepto de las redes en este caso. Por ejemplo, es probable que allí, en ese orden de ideas, necesitemos explícitamente implementar en ese sentido, digamos que la posibilidad de que muchas personas en ese orden, en este específico, en esta específica necesidad, pues puedan trabajar, digamos que disponiendo recursos. Entonces, la idea puntual de esta situación es esa, en este caso. No sé si me han cogido en este momentico la idea de lo que queremos hacer. ¿Listo? Así vamos, ¿no? Bueno, listo. Entonces,
Entonces sigamos acá. Entonces estamos hablando precisamente del fog computing, en este caso, ¿sí? Obviamente, pues, ¿qué necesitamos que nosotros entendamos? Que pues para esta situación en este caso, ¿sí? Tenemos que partir del hecho de que van a haber redes de área personal. En una casa, pues redes de área personal, digamos que están embebidas, ¿sí? Porque una red de área personal es una arquitectura que supuestamente va a cubrir algunos metros. Por ejemplo, yo diría que una red de área personal es la que se implementa con el concepto de Internet de las cosas entre lo que es el usuario que está viendo televisión y los recursos de entretenimiento en ese orden de ideas. Ya la red LAN, como pueden apreciar ustedes, es toda una casa, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos vamos a partir nosotros? Vamos a partir del hecho de que vamos a tener, en primera instancia, les voy a decir qué fue lo que yo más noté, que es importantísimo en un concepto de pandemia. Fíjense que una de las cosas más importantes que tiene en ese sentido una casa es su cocina. Profe, hay una pregunta. Señor. ¿Usted está compartiendo la pantalla? Sí, espérate un segundito. Es que creo que no la están viendo allá. No, señor. Yo personalmente no. Bueno, lo que pasa es que han llegado personas en este momento, ¿sí? Y pues obviamente ha tocado estarlas introduciendo en ese sentido. Ahí debe estar supuestamente viéndose. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Espero que sí, ¿no? Bueno. Entonces digamos que sí. Sí, profesor, está bien. Sí. Está bien. De todas maneras la clase está quedando grabada. Entonces estamos considerando nosotros que pues por el hecho de tener observación en estos instantes, a ver, no estamos diciendo que tenemos que tener las super cocinas, ni los super refrigeradores, ni las super planchas, ni las super cafeteras. Pero nosotros sí podemos tener un mecanismo de control dentro de una cocina que, por ejemplo, en ese caso, de forma inteligente, sí gestione, digamos que de una manera muy debida el manejo de los recursos. Por ejemplo, nosotros, les voy a contar una experiencia personal. Nosotros nos reunimos, las familias de nuestros hermanos con nosotros, y compramos, digamos que una provisión de X cantidad de comida, en donde supuestamente pues lo que se hacía era etiquetar precisamente lo que se iba consumiendo, ir descargando todo eso en un Excel para saber en ese caso puntualmente cómo iban quedando las cosas y en dónde iba en ese sentido la mecánica del consumo en estos 2 meses que han pasado, qué era lo que más estaba comiendo, qué era lo que más estaba en ese sentido, digamos que preparando, ¿sí? Qué era lo que faltaba y lo que en un momento específico puede estar costando, porque entre otras cosas en esa situación pues obviamente está la representación de los costos, ¿sí? Fíjense que eso dio una mejor gestión y un mejor control. ¿Por qué? Porque así de pronto estaba la posibilidad de no comprar cosas que no servían y que se pueden estar descomponiendo. Bueno, el hecho es que eso puede suceder alrededor de una cocina. Ya el resto de cosas son el control, sobre todo, déjenme decirles a ustedes, del agua y el manejo de los residuos. Entonces, en ese sentido, fíjense que podíamos nosotros haber determinado para manejar mejor la situación. Tener detectores de agua, detectores de humedad, sensores de calor, sensores de, digamos que humo, sobre todo en ese orden de ideas, en ese caso, ¿sí? Y obviamente, pues algunos otros tipos de cosas en ese sentido, para, por ejemplo, considerar ciertos manejos, por ejemplo, de los hornos, ¿sí? Dentro del concepto de lo que fue una cocina. Ya la situación después, si yo me quiero dar cuenta de forma muy remota, como está mencionándose acá, entonces yo pues podría haber interconectado a través de una VPN, como ustedes ya han podido revisar, ¿sí? Esa misma casa en IPv4 o en IPv6 remotamente con otro sitio. ¿Con cuál? Por ejemplo, con un aplicativo cualquiera que desde ese punto de vista yo pudiera cargar desde un celular y pudiera a nivel IP leer lo que estaba pasando allí en mi casa o accionar la casa, ¿sí? O desde el trabajo, por ejemplo, que yo fuera en el carro, modelar una situación como estas y desde el mismo carro, bueno, aunque uno no lo debe hacer en el carro, pero modelar pues obviamente la situación con la cual uno puede acceder remotamente a una casa a través de una VPN. Entonces hay que recordar que con ustedes pues se trabajó el concepto de la VPN remota, si en ese caso hay una VPN de sitio, de acceso remoto y una VPN de sitio. Entonces, el concepto como tal, pues, no es complicado, porque lo que hacemos nosotros es recrear una red pública, como ya se ha visto en ese sentido, ¿cierto? Y obviamente la situación involucra que usted recree el concepto del acceso. Ahora, ¿para qué se supone que estamos hablando de este tipo de situaciones?
Pues probablemente allí se tenga que haber contado con la disposición de un ISP, en ese sentido, para interconectar esta red LAN. Y pues el hecho de que también a nivel de la parte de redes LAN, ¿sí? Y de redes WAN se puedan supuestamente hablar del concepto del manejo de protocolos como el LPWAN, que es un protocolo, por ejemplo, para pasar datos puntuales, supuestamente del Internet de las cosas. Es que eso es realmente lo que le da vida a esto, en este caso. Entonces, ¿qué dispositivos son los que supuestamente tendríamos que considerar nosotros para que exista Internet de las cosas? Entonces, miren que realmente yo creo que muchos de nosotros tenemos esa cosa ya presente en nuestra casa. Entonces, por ejemplo, pues muchas veces uno compra una nevera y dice, bueno, ¿y una nevera para qué tarjeta de red? ¿O por qué esta nevera viene con interfaz inalámbrica? ¿O por qué el televisor tiene tantos servicios y prácticamente lo prendemos y él se conecta a internet solo? ¿O por qué ya un equipo de sonido convergente, pues ya en ese sentido tiene tantas posibilidades y lo primero que hace es buscar un cliente tipo Android o tipo iOS para que supuestamente lo gestione desde ese punto de vista? El hecho es que uno puede construir desde el lado del usuario un concepto de definición de interfaces bastante amplio. Entonces, básicamente, como ustedes pueden apreciar acá, lo que hacemos nosotros es comenzar a ver qué es gestionable dentro de una casa, ¿sí? En ese sentido. Además, déjenme decirles pues que obviamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es dándole interpretativa al rol que tiene que tener una red en una infraestructura de soporte, porque nosotros lo que vamos a hacer en este caso es gestionar la misma red, para decirles a ustedes la realidad en ese sentido, y pender de ella los necesarios protocolos que supuestamente tienen que robustecer el concepto de la interconectividad. Entonces, aquí no podemos nosotros salir como en el fútbol a bartolear, para nada. Aquí ya tenemos que tener mucha certeza en lo que estamos haciendo, porque obviamente pues estamos madurando un concepto, y en ese sentido pues el reglaje aplicado, pues eso implica que tengamos que conocer hasta muchos conceptos de capa física, o sea, ya nos toca resolver problemas desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, otra de las situaciones que hay necesarias acá es que haya un concepto de enrutamiento. Entonces, el concepto del enrutamiento, pues aquí lo hemos manejado puntualmente a nivel básico, considerando que, por ejemplo, podemos admitir que podemos favorecer las cosas usando un concepto de routing, digamos que dinámico, ¿sí? En primera instancia. Luego tendríamos que considerar sobre el montaje de eso una lista de control de acceso, con la cual yo verifique quién es el único personaje que puede acceder a la revisión de los recursos. Entonces habría que colocar para cada situación, déjenme decirle, un nodo de enrutamiento, un nodo de capa 3, que supuestamente esté verificando quién pueda acceder o no a cada casa. Entonces, prácticamente, ¿qué les estoy diciendo de ustedes? Por ejemplo, una casa realmente tendría que tener tutelarmente hablando un router. ¿Para qué? Para que ese dispositivo por conceptos de capa 3, más una serie de cosas asociadas hacia adentro, definiendo una especie como de zona militarizada con manejo de recursos, define en ese sentido lo que es el concepto de una casa convergente, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el sitio, la consideración como tal es creer que supuestamente estamos considerando el concepto de diseño estilo Soho. O sea, estamos haciendo básicamente, llevando a cabo la elaboración de lo que es una Smart Office Home Office. ¿Y qué estamos recogiendo nosotros? Lo que quiera que usted pase. Ahora, perdón, esto es una casa, pero la casa es un modelo de las cosas que podemos hacer. ¿Qué pasaría si esto se tratara de una industria? ¿Qué pasaría si esto se tratara de un concepto de servicio prestado, por ejemplo, a nivel de salud? ¿Qué pasaría si supuestamente desde ese punto de vista esto se considerara, por ejemplo, una empresa de logística? Entonces hay muchas cosas allí involucradas, ¿cierto? En ese caso, ¿sí? Como para mirarlo con el respecto al hecho de que nosotros estamos manejando, en ese sentido, un concepto que barre muchos ambientes. Entonces, los dispositivos de Internet de las cosas, pues a menudo son dispositivos que están integrados, diseñados, como dicen allí, para que supuestamente tengan un concepto de trabajo de nivel ideal. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pensar que, por ejemplo, pues estas son redes de baja potencia, de bajo consumo, pero ellos, perdón, tienen una conectividad limitada.
O sea, ¿qué es lo que supuestamente queremos trabajar nosotros y qué es lo que a nivel IP, convergente, pervasivo y ubicuo, en este caso, y qué es lo que no es IP? Pero tiene que llegar a ese concepto. Ahora, hay que revisar modelos para que supuestamente esto se transgreda y se interprete como tal. Entonces, ¿qué tendríamos que considerar para involucrar acá? Pues, por ejemplo, protocolos como el COAP, en este caso, el hermano naciente del protocolo TCP que se llama MQTT, que en otras palabras viene siendo, digamos que ese protocolo encargado específicamente y aplicado para hacer el manejo de la telemetría y de la mensajería punta especificado por la telemetría que existen entre los objetos y los mecanismos de acceso. Pues obviamente, jóvenes, estas son de las cosas que hay que considerar. Fuera que el eje vertical de toda esta situación involucra seguridad, la protección de la red. Entonces, de esto no hay que olvidarse de una cosa bien importante, aunque se lo voy a decir de esta manera. Si yo garantizo que tengo una conexión cifrada desde mi casa, desde mi entorno de trabajo, a un cierto punto de partes, créanme decirles que el concepto de protección de redes está ejecutando. Otra cosa es que yo ya me meta a la casa a mirar a ver si de pronto le daño las cosas al otro. O sea, es que ya hay cuestiones de cultura. Que le tomé una foto y este mantenía las cosas así y estas eran las direcciones IPs. O sea, ya el concepto de la ingeniería social ya es otro asunto. Pero si yo considero montar IPsec ya especificado de una vez en una VPN, pues yo desde este punto de vista estoy cumpliendo ya. Déjenme decírselo así, porque es que una cosa es la seguridad lógica que implica IPsec, que ustedes ya lo conocen como término, y otra cosa es que yo ya le tenga que colocar a esto vigilancia privada, y eso ya es otro paseo. ¿Ya? Bueno, entonces se los dejo a ustedes de tarea para que revisen esta cosa. Ahora, la situación involucra que ustedes tengan que conectar muchas cosas conocidas por ustedes, como el Wi-Fi. En este caso, obviamente, pues, ¿qué van a existir? ¿Aquí qué va a haber? Pues, hombre, todo lo que usted considere que se pueda volver objeto verificable, confiable, identificable, transportable y que genere información. Porque aquí, por ejemplo, por decir algo, una olla, pero una olla, a no ser de que sea arrocera, y no tenga puerto IP, pues no tiene sentido que supuestamente no pueda alojar un host IP, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, importante que hay cosas que de pronto uno cree que no, pero por ejemplo, la gestión, perdón, la gestión de los recursos como el agua en un tanque de agua. Fíjense que qué importante sería ubicar allí un concepto de objeto para verificar cantidades de cosas en el agua, la calidad, el nivel, muchas situaciones, la alcalinidad, muchas situaciones que involucran el hecho de que usted tenga buena agua, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues todo va a depender. Yo les estoy hablando de un concepto de revisión de señales de rango corto, posiblemente, pero también van a existir consideraciones en las cuales ustedes sus señales las tengan que transportar a grandes distancias. Por ejemplo, el hecho de que el WPAN podamos nosotros manejarla para manejo de redes con sensores. Supóngase que usted es cultivador y tiene latifundios para en ese sentido gestionar. Entonces, en ese caso, una buena red de sensores implementada, por ejemplo, con este protocolo 802.15.3 o 802.15.4 o cualquier cosa de esas que usted le venda a una empresa de telefonía celular que le puede servir, sirve en ese sentido como concepto de implementación, ¿cierto? Y las de rango largo, pues obviamente ya en este caso, ¿qué les toca hacer a cada uno de ustedes? Pensar que vamos a recrear conceptos de radioenlaces. Y esos radioenlaces pues, es algo que ya implica un diseño aparte, en este caso. Bueno, entonces, y tecnologías inalámbricas aquí hay muchas. Entre ellas, pues, nosotros no vamos a profundizar en esto, vamos a usarlo. Aquí tienen, por ejemplo, el hecho de que se hable de Zigbee, en ese sentido. Por ejemplo, Zigbee se dice que es de las cosas que gracias a Dios han salido, en este caso, las versiones que supuestamente se ha considerado, pues, tienes problemas. Lo primero que hace toda consideración, que es que tiene vulnerabilidades de seguridad y que son graves y explotables. De hecho, sí. Pero el asunto es construir soluciones que estén detrás de algo. Para mí, en ese sentido, la resolución de todos estos problemas
es que se les coloque una cortina en donde IPsec esté presente. Esa es la realidad. Lo mismo le puede pasar a Bluetooth. Bluetooth es una tecnología que a nosotros nos resuelve problemas de conexión rápida, básicamente es en milisegundos, las velocidades de transmisión de datos son bastante altas en este caso, y obviamente pues es un dispositivo que se califica, por ejemplo, tipo PAN, para en ese caso usarlo como concepto de baja energía. De hecho, cualquier persona puede, hoy en día, estar usando Bluetooth, redes especificadas para esto, y no darse cuenta. De considerar Bluetooth hay muchas cosas. De hecho, yo los invito a ustedes a que revisen, por ejemplo, la forma en cómo sus smartphones constantemente se adaptan, se conectan o se interfacen con cualquier cosa que ustedes supuestamente deseen hacer transferencia de datos, ¿sí? Ahora, esto viene aquí una consideración bastante fuerte. De hecho, esto se estuvo tocando en una charla con ustedes y pues obviamente fue de las cosas que nos llevaron a pensar bastantes situaciones. El 4G, el 5G, bueno, las redes de datos hoy en día se están transportando por las mismas redes celulares. Nosotros realmente, hoy por ejemplo me ponía yo a pensar, estaba comprándose un celular y yo decía, bueno, ese celular, hoy por ejemplo vi un celular que tenía servos para manejar cámaras que supuestamente pues o eran hacia adelante o eran hacia atrás. El caso es que el celular tenía, ¿cómo es que es? Tenía 60 megapíxeles, en este caso casi como en 4 o 5 cámaras por cada una, y que hacía en ese sentido tomas panorámicas y pues que el rendimiento, bueno, el rendimiento que tenía sobre el manejo específico de los megapíxeles, que era bastante alto, y pues yo me puse a pensar, bueno, listo, entonces ¿cuántos megapíxeles son? Entonces, si alguien quiere de pronto darse cuenta de lo que es de pronto una foto a nivel de megapíxeles, entonces yo considero y creo que una imagen de 5 megapíxeles, 10 megapíxeles es demasiado grande. Si ustedes de pronto se pusieran a mirar la impresión de una cosa de estas, déjenme decirles que es como el grande de una manzana, ¿ya? Y es mucho más. O sea, prácticamente hoy en día nosotros que tenemos demasiada tecnología, en este caso, convergente en un celular, ¿cierto? En un smartphone, en donde prácticamente pues lo último que pasa allí es que le hablan a uno, bueno, y contame, ¿el celular sí sirve para llamar por teléfono o no? Pero contame la realidad. Sí, él como que sí se puede, como que sí, no, pues es para eso es que es. En ese caso, o sea, el hecho es que básicamente lo ideal es que estos celulares, lo primero lo que tienen que hacer las personas hoy en día es que no hay que comprar una cámara con celular, sino un celular con una cámara, en primera instancia. Hay que dejar de pensar en esas cosas porque es que resulta que el celular el día de mañana se le puede convertir a usted en el router de su casa, el dispositivo de enrutamiento, el dispositivo que se facilita para la interconexión. De hecho, un dispositivo de estos puede convertirse o embeberse, en ese caso, como un dispositivo de alta conectividad, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque el celular puede considerarse como un dispositivo en el cual él se conecta a través de una tecnología y se switchea, en ese caso, con una red inalámbrica con la cual a nivel de unas ciertas distancias puede darle servicio a cualquier cosa. De hecho, el modo de trabajo de muchas personas hoy en día es conectarse a través de su red celular y hacer intercambio de datos. Entonces, para esto hay interfaces y hay redes supuestamente que están dando buenos rendimientos. Entonces, déjenme decirles que esta tecnología hoy en día brinda ese soporte. Ah, bueno, que es que resulta que esto es la piedra en el zapato para lo que está pasando a nivel de pandemia. Pues déjenme decirles que hace 100 años hubo pandemia, mató más de 50 millones de personas y no había ni 802.11 ni 5G. Entonces, pues obviamente sí hay cosas que tiene que tener en cuenta el ser humano. Y es el hecho de usar desde ese punto de vista tendencias de consumo que no lo hagan volverse muy interdependiente en muchas situaciones. Uno está para usar las cosas, pero no para depender de ellas el 100%, ¿cierto? Pues obviamente, sí, por ejemplo, por ejemplo, es que son cuestiones de cultura. Yo he visto personas que dentro de la misma casa se llaman por el celular, hombre, eso sí, o sea, es que son los extremos, ¿cierto? Se mandan un WhatsApp. Entonces, bueno, de hecho, lo que ha buscado precisamente el concepto de las tendencias para todos ustedes es que precisamente se vuelva a la recurrencia de la comunicación humana.
Es que sobre eso no hay nada más que hacer, ¿sí? No hay como ver unos ojos, no hay como escuchar a una persona, ¿sí? No hay como sentarse a ver una televisión y discutir, no hay como sentarse en la mesa con libertad. Estas cosas no se pueden perder precisamente. Entonces yo los invito a ustedes también a que reflexionen por este tipo de situaciones, porque es obvio que hay que vivir de esta situación, hay que hacer que las cosas se consuman inteligentemente, pero no de forma nociva hacia nosotros en este caso. Ahí les dejo pues en ese sentido ese pequeño pensamiento. Espero que supuestamente pues queden ustedes en ese orden de ideas ya digamos que considerados para esta parte. Bueno, considerando otra situación, pues acá están los conceptos que nosotros hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando. Yo tengo un proyecto precisamente del montaje de una interconexión de una red de sensores con un modelo de convergencia y una plataforma que implica LoRaWAN. De hecho, ahí les voy pasando a ustedes la idea puntual en este caso para que se den cuenta, y es que específicamente pues estamos desarrollando un proyecto relacionado con esto. La Universidad Santiago de Cali va a hacer un diseño de un diplomado asociado precisamente con LoRaWAN, y donde yo creo que en ese sentido yo soy participante, digamos que para considerarse dentro del mismo, ¿cómo se llama eso? Dentro del mismo desarrollo del curso. Entonces, para que ¿Cuándo el diplomado, profe? ese diplomado está para lanzarse ahorita segundo semestre del 2020, para que lo tengan en cuenta. Entonces, obviamente, pues allí de qué se va a hablar, se va a hablar de diseño, se va a hablar de implementación. Entonces, pues obviamente en ese caso la idea como tal es que nosotros hagamos precisamente un buen curso, y donde pues puntualmente hablando pues apuntemos a lo que es la implementación de Internet de las cosas. Ahora, yo estoy haciendo este tipo de situaciones porque es que me interesa ser un arquitecto de Smart City, y yo quiero que mis estudiantes, ustedes ahorita que están haciendo esto, se vuelvan también precisamente eso, porque es que el día de mañana posiblemente nosotros estemos sembrando esto, pero quienes realmente van a ser los arquitectos de las ciudades son ustedes, en este caso. Entonces, obviamente, pues, ¿cuál es la situación? A ustedes les está quedando todo esto, ustedes están en la precursor de esta implementación. Entonces, no se les olvide que ustedes tienen una labor, la labor de continuar con este tipo de cosas, en ese orden de ideas, ¿no? Bueno, entonces hablemos de computación en la nube, en la niebla y en la nube. Ya esta situación, pues, como tal, involucra que supuestamente ustedes estén hablando precisamente de lo que, digamos que se hable en ese sentido, como los servicios de información. Los modelos de computación en la nube, pues hoy en día están, digamos que ya demasiado maduros, en este caso, están llenos de proveedores de servicios. Pues, a ver, para hablarles de forma implícita, yo soy muy hincha de los servicios de Amazon, soy muy hincha de bueno, hay muchos otros tipos de cosas en este caso en donde supuestamente pues usted puede desplegar rápidamente una solución. Por ejemplo, el otro día me decía alguien, es que necesito implementar un sitio de definición de registros de ventas. Entonces, en este caso, ya no tenés que ir a traer un desarrollador, sino que tenés que buscar el arriendo de unos recursos en la nube, y vos sencillamente lo que haces es en ese sentido es que recrear el proceso de acceso a una plataforma en donde ya esas cosas existen. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Entender que allí puedes perfilar tu empresa. Entonces, hacer desde ese punto de vista un concepto de emprendimiento ya es más sencillo. Sí, en ese caso. No era como antes, que a nosotros nos tocaba implementar todo. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer nosotros es que, o sea, tener un buen celular. Ah, ahí sí. Tener un buen computador. Ah, ahí sí. Una buena banda ancha. Ahí sí. ¿Para qué? Para estarse uno conectando y revisando si se movió el negocio, si se está bien. Todo este tipo de situaciones en este caso, porque pues ya hoy en día estas cosas existen. ¿Qué le falta al ser humano que estamos acá de este lado del mundo? Darnos cuenta, jóvenes, básicamente. Porque es que hay servicios en la nube que uno piensa puntualmente de que no le resuelven a uno los problemas, y sí se resuelven los problemas allá. O sea, si ustedes me dicen a mí qué necesitamos para implementar una solución completa de estas, es sencillamente imaginársela. Entonces, la idea como tal es puntualmente saber de cómo tenemos que llegar allá. ¿Quién sabe? Oye, hay cosas que sencillamente también necesitan de tener infraestructura propia, pero ya hoy por hoy, estos servicios en la nube ya involucran todas estas situaciones. Entonces, en este caso ya no se necesita puntualmente, sino el de contar con las debidas interfaces. En este caso, entonces, aquí tienen ustedes un modelo precisamente de conexión a una red de servicios en el cloud computing y en el cloud computing, donde supuestamente pues ahí tienen, en este caso, lo que es computación en la niebla,
¿cierto? El concepto y el modelo de o sea, todo el mundo piensa que es otro concepto, no. Miren que las cosas están ahorita diferenciándose más. Entonces tenemos computación, el fog computing, tenemos el cloud computing y tenemos lo que siempre hemos tenido todos, internet. Entonces, en este caso, fíjense que ahí tienen ustedes una solución convergente. ¿Qué tenemos nosotros? Una casa. ¿Qué tenemos nosotros? Un store, un almacén de abarrotes, ¿cierto? Tenemos un edificio, un aeropuerto, un hospital, y todos accediendo a qué clase de cosas, a las bases de datos que posiblemente estén ya almacenándose y haciendo procesamiento especial de estas situaciones. Entonces, el modelo de computación en la niebla, básicamente, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva supuestamente a pensar que tenemos una infraestructura informática, un sistema distribuido, que supuestamente está muy cercano a los perímetros de la red. En ese caso, entonces, allí es donde supuestamente el concepto del SDN comienza a tomar fuerza e importancia, las redes desarrolladas por software. Entonces, de hecho, hay que conocer, o sea, para poder hacer esto, para poder nosotros llevar el concepto de la red SDN, por ejemplo, entonces nos toca entender primero el concepto que existe modularmente de las redes. Entonces, considerar desarrollar dispositivos perimetrales, ambientes de dispositivos perimetrales, en ese sentido, pues obviamente involucra que conozcamos precisamente conceptos de desarrollo, conceptos de toma de decisiones, en este caso, no se les olvide esa parte, y obviamente que todo esto tiene que ser procesado, ¿ya? Y obviamente, que pues también valga la aclaración, con infraestructura de acceso, porque si esto no tiene red, pues esto no tiene nada. Entonces, ¿y no para qué estamos hablando aquí? En este caso. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que haya nubes que se encarguen de monitorearnos todo concepto que supuestamente sea rastreable y se pueda acceder por conceptos de telemetría. ¿A dónde? Pues obviamente con la necesidad de que yo le pueda acceder a información, pero a través de estas acciones estas se reflejen en llevar a cabo precisamente cosas como procesos, procedimientos. El hecho de que yo, por ejemplo, a través de un control de servos, yo pueda abrir o cerrar una puerta, o asegurar una puerta en el preciso caso, desde ese punto de vista. Por ejemplo, cambiarle las configuraciones a toda la casa, porque supuestamente pensé que hay un concepto, alguna alarma de robo. De hecho, activar conceptos de videocámaras. Cositas como esta en este caso. La idea como tal es que esto involucre el concepto de procesamiento máquina a máquina. Y de hecho, obviamente, pues máquinas a personas. O sea, aquí estamos recreando ya esta situación. Ahora, por ahí, por ejemplo, Cisco Systems dice que se prevé que el 40% de la información, de los datos creados en el Internet de las Cosas, en ese sentido, van a llevarse procesadas, óiganme bien, en el concepto del home computing, y eso fue en el 2018. Estamos en 2020, 2 años después. ¿Qué estaría pasando? Entonces, pues yo creo que estas situaciones han madurado muchísimo más. Lo que tienen que entender ustedes es que hay otra cosa que amarra a esto, el Big Data. El crecimiento masivo de los datos. Fíjense que todo hoy en día produce información. ¿Y usted qué va a hacer con eso? Pues maestro, dele sentido a las cosas, o sea, hoy en día, por ejemplo, volverse un estadístico, un matemático, un conocedor de modelos matemáticos para análisis, un predictor, un arquitecto de desarrollo en supuestamente datos, en data science, en ese sentido, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto se pueden revisar modelos, con esto se pueden hacer predicciones desde ese punto de vista. Y es hacia donde precisamente están buscándose los derroteros de los Smart Cities, en ese orden de ideas, para que se van dando cuenta en este caso. Ahora, la idea como tal es que pues aquí nos estemos sentando todos y les demos una relación a la información. ¿Para qué nos sirve ese volumen de información? ¿Para qué me sirve a mí la velocidad de la información? ¿Para qué, en qué sentido estoy tomando yo esa variedad de la información y le estoy dando interpretativas? Entonces, en este caso, pues obviamente hay proyectos con los cuales toca como llegar a identificarse, ¿sí? Pues obviamente, digamos que a mí que me interesa, por ejemplo, arreglar, que me está importando la semaforización de Cali. Entonces, desde ese punto de vista, allá hay una variedad de cosas con unos tipos de datos muy variados, con estados, con cosas y situaciones con las cuales supuestamente esto se tendría que programar. Construir un sistema de redes inteligentes para esto. O sea, nosotros, en otras palabras, yo les voy a comentar algo. Yo el concepto de red inteligente lo comencé a estudiar desde el año 1992.
De hecho, pues allí hay un profesor en la Universidad del Cauca que se llama Rafael Rengifo Prado, lo nombro a él, porque yo creo que ese fue de las primeras personas que vino a Colombia a traer ese concepto. Y les voy a contar algo, fue de las primeras personas que trajo ese concepto a Colombia y lo trajo a las empresas municipales de Cali. Las empresas municipales de Cali fue de las primeras empresas en Latinoamérica en tener concepto de red inteligente. Se la compraron a Siemens. Entonces, esta situación que ustedes están viendo acá, que es el almacenamiento de los datos, que es todo este tipo de cosas, son los conceptos de red inteligente, que precisamente esto no es nuevo, eso ha sido una cosa que ya ha sido madurado. Nosotros en época estuvimos trabajando en una cosa que tenía un nombre hasta todo extraño y chistoso, una cosa que llamaba TINA, T-I-N-A, que era una arquitectura de red de información de telecomunicaciones que involucraba precisamente, en ese caso, el desarrollo de varias arquitecturas, entre ellas las de soporte de telecomunicaciones, arquitecturas de software, arquitecturas de desarrollo. Todo eso es lo que estamos hoy en día recogiendo acá. Todo, absolutamente todo eso. Si alguien quiere de pronto pegarle una revisadita al trabajo de tesis mío en eso, yo con mucho gusto lo presto. Porque eso se desarrolló precisamente en este caso para llevar a cabo puntualmente el desarrollo de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, nos ofrecimos en las empresas municipales de Cali, luego con nombre propio, ¿sí?, a prestarles a ellos la asociación y colaboración en ese entonces de poder programar perfiles de servicio sobre la plataforma de red inteligente que ellos tenían. Entonces, y poder migrar a redes convergentes, a lo que en ese entonces se llamaban las redes TINA. Lo que pasa es que pues obviamente comercialmente hablando en el mundo hay muchos intereses, pero esas redes TINA son las redes que hoy en día precisamente se están viendo por todo lado. ¿Qué es una red TINA? Hombre, las redes de las nubes, el fog computing, el concepto convergente del Internet de las cosas, todo eso es una arquitectura de red de información de telecomunicaciones. O sea, si ustedes quieren, con mucho gusto yo les puedo hablar del tema, todo lo que ustedes quieran. Eso es un trabajo que nosotros hicimos con la Universidad del Cauca. Estamos hablando del año 97, ¿no? Estamos hablando de casi ya más de no sé cuántos años. Bueno, ya estamos en ese sentido madurando las cosas. Fíjense pues lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿cuáles son las inquietudes que ustedes tienen que resolver con esto? Pues la primera cosa es que cada quien tiene que tener desconfianza. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que considerar es que esto tiene que supuestamente es darle una fiabilidad. Y vuelvo y les repito a todos, ustedes quieren darle fiabilidad a las cosas, entonces vayan al supermercado de la IPsec y móntenlo, encripten absolutamente todo. Ya cuando ustedes cumplen con esa situación, entonces están básicamente determinando allí puntualmente, ¿sí?, que ya tienen seguridad. Si ya sencillamente existe el mago que es capaz de tumbar todo eso, bueno, entonces déjenme decirle que mis respetos. ¿Ya? Mis respetos, porque pues ya son cosas que puntualmente o ya lo conocen, lo que está haciendo usted, le han hecho chuzadas de otra manera, porque es que todo se puede chuzar, pero es que el que chuza es el que siempre ha estado adentro y el que conoce cómo hacer las cosas. Nadie llega así de lleno sin conocer procedimientos de base y comenzar a tumbar cosas así por pura alegría. Sí hay cosas, o sea, todos los sistemas tienen huecos. Para eso hay que tener una gran experiencia en este caso, ¿no? Bueno, entonces, puntualmente esa es la parte que tiene que ver con esta situación en este caso. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto dejamos las preguntas para el final y vamos hablando de una implementación acá. En este caso, pues aquí teníamos nosotros pequeños ejercicios, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar a ustedes lo que tenemos para implementar. Ejemplos de esta situación que podríamos considerar nosotros, ¿cierto? Y obviamente pues asistirnos puntualmente por las cosas que con este tipo de situaciones podemos nosotros seguir. Bueno, entonces volvemos al concepto de la casa inteligente. Aquí está el concepto de la casa inteligente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que queremos supuestamente es entrar en ella en muchos detalles. ¿Por qué nos llama la atención? Porque digamos que este podría ser precisamente una de esas cosas con las cuales, por ejemplo, nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, en esta casa, ¿ustedes qué notan? Yo noto que en esta casa falta un teléfono fijo, un teléfono IP, sí, y se puede montar, en este caso. ¿Qué falta en esta casa puntualmente? Pues obviamente esta casa está conectada a internet, en este caso, ¿cierto? Entonces, específicamente hablando, digamos que la situación busca que este tipo de situaciones, digamos que lleven
a la implementación precisamente de lo que hemos estado hablando, un concepto de convergencia puro. Sí, denme un segundo que esto se monte. Sí, en este caso que está un poquitico pesado, porque esto está conectándose también directamente. O sea, ya hoy en día abrir un packet tracer no es como antes, ¿no? El packet tracer que hoy en día abrimos no es el packet tracer que se abría hace 3, 4 años. Este packet tracer está conectado en estos instantes con la plataforma de Cisco Networking Academy, ¿sí? No es el packet tracer que uno anteriormente ejecutaba de forma muy local. Por ejemplo, ya muchos de ustedes se pueden dar cuenta que para poder usar este tipo de software se requiere precisamente una validación. A mí por lo menos, para poder usar las características de esto, ¿sí? Yo no puedo hacerlo precisamente de forma como muy alegre, ¿no? Como pueden apreciar. Hoy en día, precisamente este tipo de cosas nos han puesto, en este caso, a cambiar de sofismas de pensamiento, puntualmente hablando. ¿Sí? Aunque nosotros sí decíamos, ¿no? Todo este tipo de herramientas que están saliendo básicamente en el mercado y que nos ayudan a tener en caso de ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pues yo creo que en algún momento iban a tener en ese sentido algún precio. Y esto es lo que está pasando hoy en día, nosotros estamos pagando eso, en este caso precisamente. Bueno, aquí pueden apreciar ustedes todo lo que estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que acá precisamente se está encontrando puntualmente todo esto, ¿no? Entonces, aquí se ha montado toda esta situación. Yo creo que es un error del software, en este caso, porque aquí está montado todo en el mismo ambiente, ¿no? Voy a cerrar esto un momentico y volverlo a abrir, porque eso debe ser una falla del mismo programa, porque se trató de abrir varias veces, ¿no? Entonces acá déjenme mostrarles a ustedes cómo se va a llevar a cabo esto. ¿Ya? Y hacemos una pequeña copia de lo que estamos haciendo y pues le damos un poquitico como de paciencia, ¿no? Entonces lo que queremos ver nosotros es esto, ¿no? Es una arquitectura de una casa, puntualmente, ¿no? Entonces esa casa que está haciendo para nosotros, pues está llevando a cabo una función. ¿Qué funciones queremos ver en la casa, puntualmente hablando? Pues mire, aquí tenemos una televisión en un lobby, tenemos una alarma, tenemos un medidor de temperatura, pues tenemos la ubicación de una, sí, parece ser que la casa como que tiene problemas, porque en este caso, no, ahí está bien ya, no, tiene problemas, ven un segundito. Entonces aquí todo eso va en vivo y en directo, ¿no? Aquí no se está... Sí, parece ser que tenemos problemas con el desarrollo de la casa. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con la implementación de esto? Todo lo que ustedes están viendo acá son señales que se están manejando, ¿sí? Precisamente dentro de esta situación. Pero esto acá tiene problemas porque esto está aquí metido, ¿no? Dentro del espacio, supuestamente, en el cual, pues precisamente se ha desarrollado todo. Por ejemplo, acá, esta parte, por ejemplo, que están viendo ustedes, ya está replicada. Todo lo que están viendo ustedes acá, precisamente, ¿sí? Son precisamente cosas que se han estado, digamos que, diseñando. Ahora, si yo quiero arreglar el problema, pues que puntualmente, pues yo tengo que ir a la casa, en donde específicamente, pues queremos, que tenemos el problema. Por ejemplo, esta cosa no va aquí, ¿cierto? Ese carro no va acá, esto no va acá, este carro no va acá. O sea, hay muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, aquí puntualmente, pues en este caso están sobrando. Todo básicamente, por ejemplo, esto es una empresa que esta es una unidad de calefacción, esto está sobrando, este medidor está sobrando, esto está sobrando, esta cámara no va en esta casa, pero no quiere que no se pueda montar,
¿cierto? Esto está sobrando, esta es una ambulancia, un vehículo de emergencia, esta alarma está sobrando, aquí hay un medidor que está sobrando, en este caso, si están notando todo, pues bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, yo lógicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una depuración completa de la casa, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, estoy quitando precisamente todos los elementos que para mi consideración no tienen por qué estar, ¿cierto? Por ejemplo, esta batería está sobrando, esta es una celda solar, esta también está sobrando, por acá hay una ventana, por acá hay una puerta que no tiene nada que ver con el asunto, puntualmente por acá hay un alumbrado de estacionamiento, aquí hay un carro que está doblado, sí, sencillamente lo que estamos haciendo es limpiando el terreno para que supuestamente a nosotros nos quede entendible. En este caso, este tampoco va, este tampoco va, este ventilador tampoco va, pero si ustedes notan, puntualmente, revisen un poquito todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Y si ustedes consideran lo que estamos revisando, miren muy bien, ¿sí? En este caso, ¿sí? Miren muy bien que por ejemplo esta batería está desconectada, ¿cierto? Les voy a mostrar a ustedes, ¿cierto? Que esta batería yo la puedo conectar acá. Pero miren todo el concepto de manejo de señales. ¿Ustedes están viendo todo esto? ¿Alguien de pronto me puede dar una idea de qué es lo que está pasando acá? Pues mire que esto es el manejo específico de una casa. Dentro de la casa lo que tenemos nosotros es un control electromagnético, digamos que bastante, pero bastante, digámoslo así, fuerte, ¿no? En este caso, ¿cierto? ¿Hay algo que sobre más acá? No. Yo creo que ya está todo lo necesario. Sí, por aquí, por ejemplo, estamos viendo que sobra es como este sensor de humo. Y si notan todos ustedes, en este caso, ¿sí? El sensor de humo está en la cocina, el sensor de temperatura, el medidor de temperatura también. Ahora, eso es una arquitectura. Bueno, por aquí tenemos una puerta sobrante, vamos a seguir borrando acá cosas. Y lo que tenemos nosotros para disponer de eso son unidades de control, ¿ya? En este caso, vamos a salvar esta parte, ¿sí? Pues esto es un ejercicio, miren que acá supuestamente lo que hemos logrado nosotros, en este caso, dentro del mismo ejercicio, fue básicamente considerar que esta batería, que está aquí, que es la batería inteligente, ¿cierto? Que de cierta forma está conectada con esto, pues se volviera un periférico. Este periférico, por ejemplo, acá no tiene ninguna consideración para nosotros porque no está funcionando ni está asociado. ¿Qué debería? Ahí está asociándose ya en este caso y posiblemente ya hace parte de la arquitectura interna de la casa. Entonces esta batería probablemente sea de las cosas que nosotros podamos acá disponer, en este caso dentro de este smartphone o dentro de la tablet, precisamente para revisar la situación de interconexión de la misma casa. Si ustedes notan un poquito, todos estos elementos que están viendo ustedes acá es lo que es de forma precursiva con la cual se conecta precisamente una casa. ¿Sí? Miren la cantidad de señales que tiene esto. Estos son circuitos realmente de comunicaciones. Si de pronto lo miran desde esa manera, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo puede suceder acá, ¿cierto? En este caso, déjenme mostrarles a ustedes en el concepto del Smart City, en donde pues aquí tenemos una torre de comunicaciones que me asocia a esta parte. Esto que tenemos aquí son los circuitos de comunicaciones que precisamente vienen a esta torre de comunicaciones, ¿cierto? Sí, esta torre de comunicaciones, por ejemplo, tiene conexiones de 3G y de 4G, está conectada con un servidor 3G, en donde ella precisamente viene acá, a través de este cable coaxial, se conecta con esta nube, como pueden apreciar, en este caso, probablemente esta nube lo que hace es una interconexión por ese cable Ethernet, por aquí, donde ustedes lo ven en esta Gigabit 00, en donde específicamente, y noten un poquito, allí hay una dirección IP. Esa dirección IP está dándole servicio a este enlace de comunicaciones, ¿cierto? Entonces este enlace de comunicaciones, ¿hacia dónde va? Si este es el divisor coaxial, probablemente este circuito está alimentando estos dos puntos. O sea, esta división coaxial, precisamente en este caso, viene a la casa, ¿no? Entonces, esto es lo que llega acá, ¿cierto?
Ese es el circuito de comunicaciones que viene aquí, precisamente conectado por esta parte. ¿Ya? Entonces, dense cuenta de todas esas situaciones. O sea, y en otras palabras, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Estos dos circuitos de este divisor coaxial, uno sale para acá, otro sale para acá y otro se va para allá. Probablemente este que está aquí es el de la casa, ¿no? ¿Sí? En este caso. Bueno, ahí como que lo desconecté yo. ¿Ya? Y ya toca es que nosotros lo volvemos a conectar. ¿Dónde estaba conectado? Pues toca supuestamente devolver las acciones, ¿no? Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. En este caso, sí, porque pues ahí ya lo desconecté y realmente lo que me toca hacer es una consideración diferente de comunicación. ¿Ya? Bueno, ¿han entendido lo que queremos hacer? Bueno, entonces esa es la parte del desarrollo. O sea, nosotros podemos coger 3 o 4 eventos de una casa, básicamente, traerlos a través de una red convergente, asociarlos y mostrar supuestamente pues a dónde queremos llevar la información. No es más. ¿Cierto? Aquí está otra vez, aquí miren la casa, todo se ve muy calmado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fíjense que todo se ve tan calmado que supuestamente en este caso, ¿cierto? Aquí no está mostrándose las señales, ahí están ya comenzándose a anotar, ¿no? Sí, aquí ya está todo. Noten un poquito, ¿no? Que algunas de estas señales, ¿sí? Si ustedes notan un poquito, aquí hay dos tipos de señales. Ojo con esta parte, ¿no? La azul, en este smartphone, presten atención, ¿cierto? Este dispositivo se conecta por supuestamente IEEE 802.11 y también tiene conexión a través de una red celular, ¿no? Y él tiene ahí otra red. ¿Sí? Como pueden apreciar. Entonces, son dos servicios a los cuales está conectado precisamente el usuario de esta casa. El usuario de esta casa es GSM, por decirlo así, o 3G o 4G, y en este caso también es IEEE 802.11. Entonces, con uno se conecta a través de un mecanismo de acceso, pues probablemente estos dos enlaces que ven aquí ustedes azules, se conectan precisamente acá, a esta torre de comunicaciones. En esta torre de comunicaciones hay otras cosas que también salen, pues aquí tenemos otro smartphone, y en este caso es otro modelo de trabajo, como pueden ustedes apreciar. Y acá mismo también pues nosotros tenemos más cosas con las cuales podemos revisar precisamente el estado de los parqueaderos. Por ejemplo, este que está acá es el servidor del estacionamiento. Supongamos que yo quiero entrar al servidor del estacionamiento. Supongamos, entonces yo aquí le digo específicamente, yo le digo acá, como hicimos ese día, entonces aquí le digo la 10.10.10.10. Entonces fíjense que aquí me está mostrando precisamente el mapa del parqueadero. Están vacíos los parqueaderos, ¿cierto? Entonces, como quien dice, yo no tengo problemas puntualmente para considerar si hay algo que supuestamente me esté diciendo que está ocupado o que esté cerrado. Supongamos que yo acá, a un dispositivo de estos, le cambie la condición. Pues entonces obviamente me toca considerar que sobre ellos tengo que obturar algunas cosas, ¿cierto? Porque estos son sensores supuestamente de proximidad, ¿ya? Son sensores de metales. Si están dándose cuenta, entonces toca conocer un poquito el concepto de la física de las cosas, precisamente. Por ejemplo acá, este dispositivo que es este enrutador, noten un poquito, este enrutador tiene una interfaz celular. Estos son enrutadores de convergencia. O sea, nosotros para resolver este problema, nosotros aquí no estamos haciendo dibujitos textualmente hablando. Ustedes pueden construir sitios. Ahora, les voy a mostrar a ustedes puntualmente cómo se puede construir un sitio, ¿no? Sin ir a involucrarse pues en tanto problema. Por ejemplo, yo quisiera que esta torre fuera una nube. Entonces yo la señalo y la vuelvo una nube. Y eso es todo. Ah, que la quiero sacar de esa situación. Entonces vengo acá y borro y la saco del clúster que supuestamente se estaba volviendo y la vuelvo normalita otra vez, ¿no? Sí, porque aquí yo puedo sacar esto del clúster, pero no tiene sentido porque esto es un mapa de interconexiones, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces uno embebe esta situación así de esta manera. Por ejemplo, esto es una fábrica. Bueno, una fábrica no, supuestamente esto es una planta de energía. Y miren todos los procedimientos de interconexión que tiene. Por ejemplo, estos son enlaces serializados, en este caso.
estos son enlaces inalámbricos a una estructura de celdas solares, estos son interconexiones, por ejemplo, a enrutadores, estos son enrutadores orientados a control de procesos, precisamente, eso es lo que muy puntualmente a veces la gente consideró hoy en día que iba a pasar con los procedimientos de protocolos industriales. Los protocolos industriales hoy en día, déjenme decirles que los están venciendo los protocolos IP, tipo IP. ¿Por qué? Porque es que el protocolo industrial se había vuelto una consideración muy cerrada. Hoy en día este concepto es mucho más abierto, precisamente hablando. No es una mentira, entonces pues obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Volviéndolo todo más fácil de manejar, precisamente, ya en ese caso. Por ejemplo, acá, puntualmente hablando, ¿cierto? Esta es una de las cosas con las cuales, por ejemplo, aquí tenemos un vehículo de emergencia. ¿Qué tendría que pasar aquí con el vehículo de emergencia? Teniendo en cuenta que aquí hay un servidor de tráfico y nosotros necesitamos que, por ejemplo, la ambulancia pase, pues sería modificarle precisamente, mire que la ambulancia es un host. Entonces, posiblemente este host sea factible accederlo. Pero obviamente, ¿qué se necesita de esta situación? Para esta situación, en estos semáforos que están ubicados en esta dirección IP, muy probablemente el servidor de tráfico que tenemos acá, que es el 10.10.3.8, tenga que accederse para modificar el control de las luces. Entonces, si ustedes notan un poquito, que ese servidor, el 10.10, obviamente pues esto tiene que tener nombres en este caso, y puntuales. Esto habría que accederlo a través de interfaces, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y buscar interfaces de tipo convergente. ¿Cómo se puede acceder a esta parte? Pues hay que buscar una plataforma de acceso. Por ejemplo, desde ese punto de vista, los vehículos pueden precisamente convertirse, en ese caso, en algo que puedan asistir, precisamente, en este caso, ¿no? ¿Sí me escucha? Me quedó una duda. Sí, señor, hágale. O sea, detectan una emergencia, le disparan la solicitud a la ambulancia y alguien manualmente tiene que mirar en qué ruta está la ambulancia. Mira, te cuento que yo, te voy a ser honesto y sincero, yo tuve un proyecto que manejaba precisamente con unas muchachas esta situación. Resulta que esto es un proyecto futurista. En una situación, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que pasa con supuestamente la parte protocolar de las situaciones? Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de ciudad bastante desorganizado, pero hay carriles en los cuales tienen que ser especiales, rápidos, para donde supuestamente haya mucho más fluido vehicular. Lo que pasa es que aquí no falta la persona que ocupa los dos carriles, que en vez de irse por el carril lento, se va por el carril rápido lento. Entonces, en ese orden de ideas, organizar el tráfico es lo más de fácil. ¿Qué es lo que tienen los vehículos de emergencia? Sensores. Por ejemplo, esta ambulancia debe tener la parte de sensorización y unas especificaciones puntualmente hablando, en este caso. Obviamente, pues este es un vehículo, pero la situación como tal es la de programarle a ellos una lógica de control, no a partir de la estructura como tal del dispositivo, sino de la forma en como supuestamente esto está determinado como periférico para cuando supuestamente esto se esté, en este caso, discurriendo en una estructura de una red que es la red de tráfico. ¿Qué pasa con esto? Cuando ellos están en estados de alarma, la semaforización inteligente y la visión de la plataforma de gestión lo que hace supuestamente es facilitarle a ella precisamente la llegada a los centros de servicios sanitarios, a los centros de salud. Entonces esa es la idea con esto. Esto es un proyecto que me parece a mí que aquí en Cali puede dar mucho resultado. Precisamente, nosotros estuvimos trabajando con esta situación no para ambulancias, sino para supuestamente, por ejemplo, es que se dio la otra vez el caso de que casi que no le daban paso por una vía que estaba muy congestionada a una máquina de bomberos. Pero pues resulta pues que por la demora, el sitio donde tienen que llegar, pues lo que pudieron hacer ellos fue muy poco. Entonces, pues no se justifica ese tipo de actitudes, ¿no? Nosotros tenemos que tener una actitud muy diferente. Lo que pasa es que si lo que hacemos nosotros es vender esta cultura y poder proporcionar un concepto de mejor servicio, pues, hombre, pues todas estas cosas suceden lo más rápido posible. Por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID, hemos tenido muchos problemas por el hecho, nosotros tenemos unos superhéroes que llaman
díganse enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, toda la gente que trabaja en el concepto de salud, que nos han estado dando o sea, y que mucha gente le ha dado la espalda. Yo he visto demasiadas actitudes injustas en contra de estas situaciones, y se los digo yo porque yo tengo hermanos médicos, primos médicos, hombre, y ellos están allá realmente en la punta del cañón. Esa gente no tiene un servicio de salud perfecto, déjenme decirles a ustedes que pesar. El seguro de ellos es, trabaje usted y produzca y haga lo mejor posible, ese es su seguro. Pero si una persona está enferma, déjenme decirles que no hay nada que supuestamente los devuelva porque ellos se enferman y eso no hay plata con que devolverle la vida a ellos. Fuera de eso, pues es un riesgo muy alto porque ponen en peligro a su familia. Esta situación, por ejemplo, tuvo que haberse considerado para el hecho de poder entregarles a ellos un concepto de logística de transporte. Eso se ha podido manejar con este tipo de situaciones. ¿Cómo? Pues hombre, tenemos taxis que supuestamente se conectan, tenemos ambulancias que se conectan a través de dispositivos remotos. ¿Qué ha podido hacerse? Un pequeño sistemita de información convergente, y con eso hemos arreglado el problema de muchas cosas. Que es que la gente se tiene que ir a su casa, sí, venga, hagamos turnos para supuestamente organizar la situación. Todo lo que necesita esta cosa se llama orden, disciplina y hacer cumplir las cosas. Pero no es salir en la televisión a considerar, ay, es que hoy no hubo casos de COVID, pero que ayer sí. Y cosas de ese estilo. Hombre, ejecutemos estrategias. A más de uno le he dicho yo eso. Y en la cara. No crean que no, jovencitos. Entonces, no van a pensar pues que uno se queda callado, pero es que las cosas hay que resolverlas, precisamente. Nosotros tenemos que tenerle mucho respeto precisamente a esta situación. Nosotros realmente en este caso, si no creemos que de forma puntual la vida nos vuelve convergente, entonces no la estamos llevando bien. Entonces, tenemos que darle interpretativos a todo esto, precisamente. ¿Ya? Sean con los actores que sean, los fijos, los móviles, los que ustedes quieren considerar, porque existen muchas alternativas puntualmente hablando para llevar a cabo una estrategia de estas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ahora, implementar una situación de estas que involucra, pues obviamente haga cositas, ordene la situación. El solo hecho de que cada empresa esté lista y presta, de la manera en como yo metodológicamente de pronto hoy les he estado vendiendo la idea, ¿sí? Con eso supuestamente ya estamos listos para comenzar a considerar el concepto arquitectural de crear una Smart City. Ordenemos las empresas, empecemos por allí. Entonces, el trabajo como tal es, hombre, es hacer reflexión. Sí, en este caso, no es llegar y vender ahí cables por venderlos, vender tarjetas por venderlas, no, ordenemos las cosas. ¿Ya? Volverlas un poco más eficientes. Que necesitamos considerar nosotros un concepto de arquitectura de red. Bueno, sí, preguntémosles, hay mucha gente, yo con mucho gusto, el que quiera preguntarme a mí cómo ordenar las cosas, yo le digo, ya en ese caso. Que es que necesitamos resolver este problema, bueno, listo, uno vende opiniones, pues ponle más cuidado, también da opiniones, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿ya? Pero la idea como tal es que la gente tenga un concepto de que hay que creer en las personas, porque es que aquí en Colombia nadie le cree a uno. Ya, desde ese punto de vista, entonces un concepto de credulidad, porque es que creen que nosotros no somos capaces. Miren, nosotros somos capaces aquí en Colombia desde hace mucho rato de llevar a cabo estas situaciones, hace mucho rato. Lo que pasa es que hay que mostrar una cosa de estas, y como se hace pues aquí como a lo españolete, ¿no? Usted cacarea un huevo, es porque ya lo empolló, y ahí lo muestra y lo muestra por todo lado, ¿ya? Esa es la realidad del colombiano, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues, y para mí las mejores cosas son las que supuestamente sirven, que sirvan. Noten un poquito aquí lo que está pasando, jovencitos. Aquí tenemos una infraestructura 3G, 4G conectada. Noten un poquito esa parte. ¿Cuántas antenas de estas podemos tener nosotros soportadas por todo lado? Cantidades. En donde supuestamente también tenemos transporte. Miren que esto es un mecanismo, todo lo que ustedes están viendo acá en este mapa de conexiones, ¿sí? Es un mapa de conexiones que muestra una cosa que se llama backbone. ¿Sí? El nombre técnico de eso es un backbone de comunicaciones, en donde, ¿qué hay? Pues hombre, nosotros tenemos conceptos de conexiones serializadas, en este caso tenemos redes coaxiales. Si alguien ajusta un poquitico más las cosas, pues yo podría decir, hombre, pues yo creo que la ciudad se puede construir con fibras.
Sí, claro, es que todo está alrededor realmente a punta de fibras. Enlaces, radioenlaces, esto realmente que están mostrando ustedes acá y mostrando con este proceso es un radioenlace, estos son radioenlaces. Lo que pasa es que nadie se da cuenta. Todo el tiempo un celular está radiando, considerando una relación señal a ruido contra una antena, detectándose. Todo el tiempo. La gente no se da cuenta, pero eso es así. En este caso, para que se vayan dando cuenta de cómo va el agua al molino. Esto, precisamente yo quería que ustedes lo vieran. Todo esto es lo que ustedes supuestamente ven de forma, digamos que recursiva, pervasiva, incluyente, lo que ustedes quieran revisar dentro de una casa. Todo esto son señales electromagnéticas. De esto es lo que supuestamente tiene en este caso, en cierto sentido, la gente temor. Si estas cosas no se manejan de una buena manera, sí. Esto que tienen ustedes aquí, esto que estoy señalando acá, no es otra cosa que es un periférico para una casa. Por ahí, por ejemplo, hay compañeros de ustedes que están comenzando a vender estas soluciones, pero déjenme decirle, no las están aprovechando de todo. Supuestamente, pues este dispositivo que tiene, pues es un dispositivo bastante robusto, me parece a mí, en este caso, pero esto es un modelo de los de Cisco, ¿no? ¿Ya? Pues, ¿qué tiene esta cosita? Pues es una pequeña situación en donde yo le tengo una conexión a internet, 4 puertos internet, esto es una red, esto es otra red, y esta red que está aquí cableada es esta misma que está acá. Entonces, este dispositivo tiene la capacidad puntualmente de conectarse, en este caso, ¿sí? En red IEEE 802.11 para la parte interior, en este caso, hace redes LAN, precisamente, y su puerto de internet pues es un puerto supuestamente interconectado precisamente a través de estas especificaciones, en este caso, ¿sí? O sea, esto es un enrutador de convergencia para una casa, ya, como pueden apreciar. Esto que ustedes están viendo acá, estas MCUs, son Arduinos, o Raspberries, o lo que ustedes quieran, o como le quieran decir. ¿Qué pasa con esta tarjeta? Pues es que esta tarjeta en este momento, por ejemplo, en este caso, pues es una tarjeta que está interconectada, pero que realmente, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo el control puntualmente de las cosas con las cuales la casa se está gobernando. Por ejemplo, esta tarjeta cierra la puerta, abre el garaje, detecta los sensores, en este caso. Todo este tipo de situaciones, obviamente, pues las está llevando a cabo puntualmente por el hecho de que hay una tarjeta de control. Ahora, esta tarjeta de control probablemente haya la necesidad de integrarlo a nivel periférico a la casa. ¿Cómo se puede hacer esa situación? Pues hombre, nosotros podemos ayudarle a esta situación de muchas maneras. La primera cosa de estas es considerar que la tarjeta pues obviamente la podemos nosotros construir. Supongamos que desde ese punto de vista le podemos montar a esto qué clase de cosas. Pues primero que todo pues un adaptador de 3G, de 4G. En este caso, una tarjeta de 3G, desde ese punto de vista, o una tarjeta tipo Ethernet, en este caso, digámoslo así, de esta manera. Entonces, este dispositivo que está aquí, ya podría estar presto a conectarse como una interconexión, como pueden apreciar, ¿cierto? A través de esto acá. Entonces, ¿qué es esta tarjeta en este entonces? Ya un periférico. ¿Qué necesitamos que la tarjeta tenga? Pues obviamente aquí la tarjeta de control, lo que necesita es que ella trabaje puntualmente en un modo de HCP. Entonces, esto ya precisamente lo que hace en ese sentido es volverse un periférico de acceso para puntualmente la red de datos. O sea, cuando ya específicamente podamos entrar, por ejemplo, esta tarjeta aquí está haciendo de HCP. Esa es una dirección de configuración dinámica, eso es una dirección de autohost, precisamente, del DHCP que está haciendo la tarjeta. Pues obviamente ella lo que va a hacer es conectarse sobre la red 192.168.25 algo detrás de esto. Entonces ella va a cambiar aquí precisamente la consideración. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí está, precisamente, ella se volvió un periférico de esa casa. Esta tarjeta en este momento ya la podríamos revisar nosotros a través de dónde. Pues podríamos considerar, podemos rastrearla en la 25125. Por ejemplo, revisemos a ver si es factible que esa tarjeta se pueda acceder. Es una tarjeta de un Arduino. Entonces, puntualmente lo que podemos hacer nosotros acá es 192.168.25.125. Vamos a ver si es, no tiene específicamente la interfaz activa, pues es una MCU. Toca revisar en ese caso qué consideraciones podemos hacerle a ella. En este caso, a nivel de programación, toca crearle a esta tarjeta una interfaz donde supuestamente, aunque todas estas cosas ya están siendo cargadas por otro lado, en este caso, como pueden apreciar,
¿cierto? Porque creo que esta tarjeta la está cargando puntualmente, ahora ella estaba desconectada, ¿no? En este caso. Pero pues obviamente esta tarjeta está siendo modelada por otro lado. ¿Dónde se está modelando esa tarjeta? Esta tarjeta se está modelando acá. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos accediendo al servidor de la casa. El servidor de la casa creo que se llama Home, ¿cierto? Y por aquí podemos revisar nosotros esa parte. Eso es un Home. Creo que era esta, sí. Y esto, la dirección era admin. Ahí está. Precisamente. Y creo que ya debe estar aquí. Debe estar todo, ¿no? El aspersor, el medidor de agua. Y hay cosas que uno podía supuestamente seguir sumando en esto, ¿no? En este caso. Por ejemplo, esta batería no está presente como un dispositivo de acá. Podría sumarse acá, ¿no? En este caso, ¿ya? Tenemos básicamente todas estas cosas, ¿no? Como para revisar. De hecho, pues esto es lo que supuestamente se ha programado para que desde ese punto de vista esto se considere. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros para que esto sea parte de ese concepto? Pues sencillo, ¿no? Lo que pasa es que la batería, en este caso, para poder que ella se vuelva esa parte, tendría que desconectarse al servidor remoto, que fue lo que nosotros consideramos el otro día. El servidor remoto supuestamente es el 192.168.25.1, me parece que era ese, y aquí se le daba la clave admin. Y creo que con esto supuestamente ya nos conectábamos allá, en este caso, y ya esto se consideraba, ahí está ya conectada la batería, y probablemente la tableta ya tendría, la que está, entonces la batería ya se parte del sistema. Entonces yo quiero, por ejemplo, meter la Raspberry o el Arduino que está acá. Pues me toca hacer básicamente lo mismo, ¿no? Yo estoy integrando las cosas, o sea, hacer internet y las cosas, jovencitos, es fácil en este caso, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces lo único que tengo que hacer es contar precisamente con la imaginación fuerte desde ese punto de vista para eso. Entonces probablemente aquí yo ya tenga conectada esa tarjeta. Entonces esa tarjeta ya debió haber entrado en esta interfaz. Aquí está el MCU. Listo. ¿Ya están notando todo en ese caso eso? Entonces, obviamente, el dispositivo está offline, ya toca es trabajar sobre la programación de esto, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ya sí me está diciendo, no, es que la batería está al 50%. Entonces, revisamos. Sí, está más o menos como en esa cantidad. ¿Está claro? Esa es la situación de poder crear esto en este caso, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario hasta el momento, si están dándose cuenta de lo que toca hacer acá, básicamente. Estoy hablándoles del trabajo, ¿no? En este caso. Ya digamos que como tal, estos señores, hablen. No, pensando en el escenario del trabajo, bueno, no tiene que ser una casa inteligente, podría ser un sistema de paneles solares que alimente Mira, baterías, no sé. podría ser algo, lo que pasa es que el asunto es que modelemos un evento de alguna situación de estas, en este caso, ¿cierto? Y nosotros podamos gestionarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y que obviamente Claro, este tipo de situaciones pues produzcan en ese sentido alarmas, todo este tipo de situaciones, ¿ya? claro. Entonces, Que por decir un ejemplo, la planta eléctrica no entre, la de respaldo y entren los paneles solares y uno sabe si están cargados, dame un segundo que yo, botando corriente, ¿sí? ¿no? Les voy a mostrar algo que alguna vez trabajamos con los instructores. Esto fue hace tiempo, ¿no? Dame un segundo, espera un segundo si tengo suerte y lo encuentro. Dame un segundo acá. Esto estaba... Yo les voy a mostrar algo que, pues esto no lo tenía preparado, pero pues es factible que en este caso lo podamos aprovechar. Dame un segundo. Bueno, les muestro a ustedes esto. Esto lo tenía yo... Vamos a ver, me parece que está aquí. Proyectos, charlas, aquí debe estar. Como que estaba aquí. Tareas. No, un segundito. Yo creo que yo lo traje para acá. Porque yo me acordé supuestamente de esta situación. Y entonces dije yo, acá está.
sí toca buscarlo porque yo por aquí tengo esos ejercicios. Esos eran los ejercicios de certificación de nosotros como instructores, sino que los debo de tener, dame un segundo. Yo creo que, dame un segundito, revisamos, voy a parar un momentico aquí el video. Toda esta situación de este hospital, pues obviamente está interconectado con otros sitios, ¿no? Como pueden apreciar, supuestamente, por ejemplo, son otras ubicaciones dentro de la misma cosa de estas. Pueden apreciar ustedes acá también algunas dimensiones. ¿Qué es lo que sería importante considerar? Pues que obviamente pues este hospital sería un buen ejemplo para darle gestión y mantenimiento. En este caso, si ustedes notan, aquí hay un dispositivo de convergencia. Si ustedes notan este dispositivo, este enlace que está aquí, que estoy señalando acá, es el que me lleva a revisar en ese sentido, dice los registros nacionales. Supuestamente, ¿esto qué es? Pues supuestamente en este caso eso se trata de una base de datos. La base de datos está conectada supuestamente aquí, está modelándose con esto en esta parte, ¿sí? En ese sentido, este es el centro de interconexión en donde me imagino yo, se están manejando las historias, no, me imagino yo, así es en ese caso. Y notan un poquito, perdón, lo que es el, yes. Es lo que estoy reiniciando la tarea, ¿no? En este caso, ella tiene un cierto tiempo, ¿cierto? Esta, por ejemplo, que está acá, es una fábrica, ya esto no es otra cosa, esto es una fábrica esto es lo que está haciendo ella, es vendiendo vino. Entonces, si ustedes notan, esto es un operador logístico, en donde pues aquí se está vendiendo moscatel, uva pinot, bueno, vino merlot. Entonces, ¿esto qué tiene? Pues este es el modelamiento de una empresa. Si ustedes notan, esto es una banda de transporte. ¿Esto qué tiene que tener ahorita? Ya no es realmente, en este caso, este dispositivo inalámbrico solito. Porque es que a él, asociado a esto, ahí sí llego y le digo, ve, ¿y por qué no le montamos a esta situación otras cosas que sí definitivamente tengan que ver en cuenta con esto? Entonces yo, ¿qué les digo a todos ustedes? Pues hombre, como se trata de una fábrica, entonces ya esto que le interesa, pues esto tiene que tener sensores de movimiento, posiblemente en este caso cosas, lectores de RFIDs, generadores de señales, ¿cierto? Pues no tanto un panel solar, pero sí de pronto desde ese punto de vista algo que me diga a mí que supuestamente en este caso, por ejemplo, un aspersor de fuego para mitigar fuego. Entonces, esto sí sería importante de pronto considerarlo como dispositivo dentro de esto. Entonces, si ustedes notan un poquito, pues esto es un dispositivo que se puede conectar en red. Pero tiene que conectarse en red donde supuestamente pues lo necesitemos. Entonces, ¿sí se están dando cuenta de cómo podemos llegar a hacer las cosas? Por ejemplo, una de estas situaciones sería hacerle reingeniería a esta empresa. Miren que esta empresa supuestamente yo puedo accederla por acá. Dice, seguramente no se permite hacerle tele remoto desde ninguna fuente, pero usted puede hacerlo a través de esta consola. Pues es que es obvio, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, bueno, esto está bloqueado, pero la idea como tal es revisar desde ese punto de vista cómo tendríamos que entrar nosotros a este entorno y comenzar a manejarlo. Supuestamente esta es una empresa de vino y aquí está el requerimiento completo. Esto sería un buen ejercicio para ustedes, ¿no? Desde ese punto de vista. Como para que de pronto revisen un poquito qué pueden llegar a hacer. A ver, les muestro otro, ya les mostré el del hospital. El del avión. Bueno, esto es un avión. Entonces, ¿qué tiene el avión? En este caso, pues el avión tiene una implementación en la cual, por ejemplo, eso fue para una competencia de NetRiders, pues aquí faltan algunas fotos puntualmente hablando. Se necesita supuestamente acceder a la compañía aérea. ¿Qué se está haciendo supuestamente con el avión? Pues revisando que se esté aprovisionando, pues desde ese punto de vista, pues las redes cableadas pueden funcionar, pero en la parte inalámbrica pues funcionan hasta ciertas condiciones. Esto tiene que tener sensores, en ese caso. Como pueden apreciar, pues hay dispositivos que hay que desconectar, puntualmente hablando. Entonces son alarmas que especifican, bueno, ustedes han visto que en los aviones uno ya puede llegar a ver, hay servidores de entretenimiento, ¿no? Entonces en esos servidores de entretenimiento pues se cargan algunas cosas. En este caso, sería por ejemplo construir una cosita como esta, ¿no? Es que ya el asunto es que usted me diga puntualmente con su imaginación qué quiere hacer.
específicamente hablando, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes montar para esta situación? Para crear una solución de Internet de las cosas, supuestamente en este caso, pues se requieren puntualmente, digamos que para es tener una idea de diseño. Entonces, solucionar un problema y tiene que básicamente llevarlos a ustedes a investigar conceptos sociales del mundo real y del entorno. Nosotros, como ingenieros, tenemos que entender que tenemos que ser muy observadores. Yo diría que nosotros, antes de hablar, tenemos que observar, procesar, pensar, discurrir y dar el concepto. Como ingenieros, diría yo que desde ese punto de vista no deberíamos de colocar en evidencia el concepto, sino primero pensar en ese caso cómo resolver las cosas puntualmente hablando, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, digamos que la situación sería, después de eso, diseñar una solución, ahí está la metodología precisamente, y abordar el problema puntualmente para qué es lo que realmente lo estoy haciendo. Y inmediatamente después de esta situación, pues construir, probar y documentarlo. Miren, jovencitos, ustedes van a ser desarrolladores, pero si ustedes hacen las cosas y no escriben una línea, nada vale. Entonces, yo los invito a que ustedes, por el solo vicio de que sencillamente tengan que escribir las cosas, las hagan. Porque si ustedes no escriben, aquí no hay nada que hacer. O sea, si básicamente no vamos a tener en cuenta nosotros ninguna cosa, ninguna situación, entonces ¿para qué? O sea, aquí lo que vale es supuestamente la información. Si no hay información, no servimos para nada, déjenme decírselo. Entonces, en este caso, ahí pueden ustedes considerar qué cosas le pueden sumar a nivel comercial, básicamente. Y obviamente, ¿cuál es el próximo paso? Pues seguir insistiendo en que estas cosas pueden considerarlas como una extrapolación hacia otras situaciones. Entonces, hay que convertirse en un solucionador, hay que resolver problemas. Por ejemplo, ahorita estamos considerando nosotros, en este caso, por el hecho de que tenemos que buscar conceptos de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, esos conceptos de emprendimiento están muy pegados de estas situaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar esa cosa de estar pensando de que yo voy a usar las cosas solamente cuando me contraten. No, el concepto del pensamiento tiene que ser cinético y no potencial. Todo pensamiento cinético produce, todo pensamiento potencial es muy bonito y todo, pero póngalo a producir. Realmente en ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque es que el Internet de las cosas tiene como, digamos como directiva primaria, el hecho de que ustedes resuelvan un problema, pero que tenga un concepto de sustentabilidad. De hecho, por allá en el 2015 hubo una cumbre de desarrollo sustentable y se habló específicamente de la adopción de una agenda de desarrollo para hasta el 2030. Y allí salieron 17 objetivos de desarrollo sustentable. Hombre, que ustedes se vuelvan los intérpretes de 1 o 2, 3 o 4 o 5 cosas de estos, yo creo que les va a ir muy bien. Entonces, en ese sentido, los índices de desarrollo sustentable son básicamente los que tienen ustedes que comenzar a revisarles un poquito la forma en cómo van a seguir trabajando las cosas, sean empleados o sean emprendedores. ¿Por qué? Porque pues en ese sentido eso los va a preparar a ustedes para esto, en este caso. Entonces, pues eso sí, pues yo les digo, los invito a ustedes a estar leyendo sobre lo que es el concepto de la tecnología transformadora global y avanzada, porque es que resulta que si ustedes no están pegados precisamente de lo que está pasando, o sea, yo no soy el que a todo hora está escuchando de lo que está pasando con el COVID, yo estoy escuchando específicamente es qué quiero hacer para resolver, porque es que una cosa es la conjetura, el chisme y toda esta situación, y otra cosa es lo que realmente está funcionando, en este caso, ¿ya? Entonces, puntualmente allí, tenga en cuenta de que esto genera un concepto de metodología de desarrollo, un proceso de diseño en ingeniería. Primero que todo, para cuando se está trabajando en Internet las cosas uno tiene que tener inspiración, énfasis. Yo no tengo que ser puntualmente el que se las sabe todas, pero yo sí puedo comenzar a considerar que yo me enfatizo en esto, pero hay otra persona que sabe lo otro. Definir en ese sentido qué necesito hacer, idear y crear. Ya, generar prototipos, sobre todo, yo a todo el mundo le digo, mira, hagamos un prototipo de esto, hagamos un prototipo de aquello, inicialmente pensemos así, inicialmente pensemos así. Una vez que el prototipo esté presente, bueno, listo, lo más importante de todo, saque un papel, comience a escribir, coja una cámara, grabe
y comienza a definir conceptos y casos de prueba, a construir el concepto del testbed. T-E-S-T-B larga E-D, testbed. Entonces, ¿por qué? Porque si yo creo un testbed, tengo la posibilidad de refinar y probar. Y después de que ya todo supuestamente pase, bueno, listo, aquí tengo un prototipo, presentémoslo. Pero teniendo en cuenta que ha habido un trazado metodológico en esta cascada de desarrollo para que supuestamente yo lo pueda presentar, en este caso. Obviamente, ¿qué implica? Vuelvo y les repito, ustedes tienen que ser intérpretes de la IPsec. Si ustedes no piensan que con seguridad no van a resolver nada, entonces estamos fregados. ¿Ya? Entonces, vuelvo y les repito, ustedes el otro día estaba viendo una película que se llama El Doctor Strange. Yo me puse a pensar en ese momento, bueno, ¿cómo fue que se volvió un poco más robusto este tipo? Pues el tipo se encontró una capa, la capa se montó encima de él y lo volvió todavía mucho más característico. La capa, hagan de cuenta que esa capa lo define, lo defiende y lo especifica como superhéroe de esa saga, supuestamente que todo el mundo me parece que oyó. Pero para nosotros eso es lo que podría convertirse el concepto de la IPsec. Porque obviamente lo que tengo que hacer es saberla montar, porque es que esto es muy sencillo, usted quiere tener comunicaciones seguras, encripte todo. Para ello, ustedes tuvieron conceptos de implementar en ese tipo de cosas como digamos como en un supermercado, un concepto de una VPN, en una red pública. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Bueno, no nos volvimos los super especialistas, pero sabemos que allí hay unas cosas que tenemos que tener implicadas como condicionantes y como factores. A más de eso, puedo yo montar allí una consideración de firewalls que tengo que probar. En este caso, ¿ya? Entonces, toda esta situación comienza a sumar parámetros. Ahora, ya una vez considerado esa situación, pues cree el sistema. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Diseñar una descripción general de lo que está haciendo, crear un circuito, porque recuerden que aquí está lleno de circuitos de comunicaciones, de formalismos funcionales, de muchas situaciones en las cuales con toda esta situación, en ese caso vamos a identificar los requisitos que estamos haciendo. A ver, toda una casa, como acabamos de ver, está llena de circuitos, ¿verdad? En ese sentido. Obviamente, pues aquí se involucran una gran cantidad de cosas que desde ese punto de vista, digamos que están de la mano con la creación de aplicaciones, de APIs. En este caso, en donde probablemente nos tengamos que volver al modelo antiguo de conocer un poquito más a HTTP y explotarlo, pero volverlo robusto. ¿Por qué? Porque eso son de las cosas que digamos podemos aprovechar desde ese punto de vista. Por ahí está especificada precisamente un ejemplo de creación de interfaces de esto en este caso, ¿sí? Donde supuestamente es un servicio web que permite que se creen URIs, que son, me imagino que todos saben qué quiere decir una URI. URI no es una unidad de reacción inmediata, ¿no? Eso es un identificador de recursos universal. Una URI es un identificador de recursos universal, básicamente, pero especiales en este caso, en donde supuestamente nosotros podemos asignar acciones específicas de lo que está allí definido como IFTTT, en este caso. Es uno de estos protocolos que estamos usando para, en ese sentido, montar cosas, en este caso, ¿ya? Bueno, pues ya lo demás supuestamente es que ustedes le den trabajo de proyecto, dibujen, especifiquen, tengan orden, tengan control. Si hay esquemas electrónicos, pues que esos esquemas electrónicos tengan algún nivel de veracidad. Si hay diagramas de secuencia también, si hay diagramas de flujo también. Probablemente todo sea unado, ¿no? En este caso, eso es una conjunción de muchas cosas, puntualmente hablando, ¿ya? Y pues obviamente los respetuosos de la programación tienen que saber que si yo tengo MCUs, yo puedo hacer programación en muchos idiomas, técnicamente hablando, lenguajes de programación. Pues ahorita se está usando mucho el Python y el Java. Allá los quiero invitar a ustedes en este caso, ¿ya? Para que supuestamente considerar que desde ese punto de vista, con una tarjetita de estas, pues estamos resolviendo una gran cantidad de problemas en ese caso. Y pues crear prototipos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nosotros con esto? En este caso, el prototipo nos lleva de la mano, el prototipo nos ayuda, el prototipo es bueno. Entonces, el prototipo sirve, no sirve, el prototipo va a hablar por nosotros. Documentar precisamente desde ese punto de vista ese trabajo.
Entonces, ya pensar una vez con esta situación en un concepto comercial. Yo aquí no soy muy fuerte, pero sí les digo una cosa, si yo tengo una idea, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? Mostrarla, crearle una ventaja de divulgación, una ventana de divulgación, perdón. Y obviamente desde ese punto de vista, pues hacer una descripción general precisamente de lo que quiero mostrar, un modelo comercial. Una cosa es un prototipo y otra cosa es pensar ya en un modelo comercial. Ya probablemente en un modelo comercial ya haya implicado un concepto hasta de patente, desde ese punto de vista, en este caso. Y crear, obviamente, aquí los invito yo a todos ustedes para que no se van a poner de románticos tampoco. Si son capaces de llevar el concepto de del modelamiento del negocio, de la preclusión, de la precursión en el aspecto comercial, entonces creen un plan de negocios. Eso es fácil. Para esto pues obviamente se requieren los conocimientos, pero hay un plan de negocios que a uno le permite hacer en ese sentido proyecciones, en este caso. Entonces, para finalizar con este tipo de cosas, pues estar estudiando. No porque yo llegué y me inventé lo último en Guaracha, dejé de estudiar. Yo les cuento una cosa, ¿no? Pues todos los días hay que estudiar, todos los días hay que aprender. Entonces, hacer eso como una especie como de... Es como ir a comer todos los días, ¿no? Es como saludar todos los días. Es como bañarse todos los días. Entonces no dejen de aprender, precisamente porque esto es un concepto de que ustedes nunca pueden dejar de aprender. El aprendizaje permanente precisamente a ustedes les da muchas cosas. Tienen muchos recursos. Si yo hubiera tenido todos estos recursos hoy, hace 10, 15 años, déjenme decirles pues, que las cosas hubieran sido un poquito diferentes. Pues lo que pasa es que hemos estado teniendo una evolución con la cual yo creo que muchas personas no estaban preparados. Entonces yo los invito a que precisamente tengan esa preparación y cambien un poquito el chip desde ese punto de vista, ¿no? Básicamente, bueno, este es el resumen de este capítulo. Creo que supuestamente en este caso pues dejamos acá y yo les agradezco mucho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito que supuestamente desarrollen todos? Vamos a colocar un requerimiento. Posiblemente estoy por considerar unos 2 o 3 requerimientos en los cuales, pues supuestamente, en este caso, pues veamos soluciones o especificaciones donde puntualmente se tengan necesidades. Hay varias necesidades allí puntuales. Las necesidades del Internet de las cosas, o sea, volverlo a todo básicamente esto, en este caso, y que por lo general, pues en este tipo de situaciones haya el concepto del manejo de la voz. Entonces ustedes ya me imagino que deben de saber con los ejercicios que hemos estado montando cómo se pueden hacer estas situaciones. Entonces, en este caso sería coger un dibujo de estos, ¿cierto? Y que usted a su criterio puntual recree el desarrollo como tal. Obviamente pues yo le presto todas estas cosas, ustedes de hecho creo que ya las tienen en ese sentido, para que hagan el desarrollo de las cosas que están aquí montadas y desde ese punto de vista le den una interpretativa funcional. Bueno, entonces yo para qué estoy enredando una casa, por ejemplo esto es una casa, o sea, esto es un concepto más grande, porque por ejemplo dentro de esta situación, yo podría, supongamos, yo podría coger y migrar toda la empresa de vinos y meterla acá. Yo, por ejemplo, podría coger todo ese hospital y conectarlo acá. ¿Sí me están entendiendo todos, muchachos? ¿Será que son capaces de eso? ¿Sí o no? Jóvenes. Jóvenes. Creo que yo sí sé. Bueno, entonces miren el trabajo que estamos buscando hacer. Yo, por ejemplo, yo podría ponerle a ustedes, bueno, entonces para no complicarme la vida, yo ya tengo esta Smart City. ¿Qué le hace falta a esta Smart City? Pues a Smart City le hace falta un hospital, le falta una fábrica y un aeropuerto. Entonces sería traer aquí mismo, en este caso, la resolución de ese problema. ¿Sí me están entendiendo todos? ¿Serán capaces en 15 días? Aló. Aló. Pues Entonces aquí por ejemplo se podría montar, por ejemplo en este caso, a ver, aquí siquiera por lo menos una casa más, una o 2 casas más, ¿no? Una casa más, importante, ¿cierto? Bueno, que se meta al hospital,
Aquí podría meter usted el hospital, ¿cierto? Y la fábrica de vinos. Y ya. Entonces usted nos manda todo, profe, o sea, lo que usted, los requerimientos que se necesitan. Estamos dejándolos inmortalizados. Están en la... ¿El caso de estudio o qué? no, porque mira que básicamente lo que estamos haciendo con ustedes, desde ese punto de vista, es un concepto de reingeniería. Supuestamente, ¿qué estamos haciendo con esta situación? Esta Smart City ya existe. Por ejemplo, aquí, Sí, claro. aquí ya hay estacionamientos. Digamos que yo les digo, montan un estacionamiento más, 2 estacionamientos más, entonces, ¿qué habría que resolver acá? Pues obviamente, tener en cuenta de que pues eso está conectado por aquí, en este caso, ¿cierto? Tener mucho cuidado con la navegabilidad de esta situación. Aquí tenemos un ISP, en ese sentido. Y entonces, obviamente, ¿qué tocaría considerar? Pues, digamos que, supongamos, ¿no? Digamos que, voy a traerme estas cosas de aquí. Y las voy a colocar aquí en la carpetica que pienso prestar. Con algunas de estas situaciones. ¿Cierto? Entonces acá, supongamos que vamos a abrir la fábrica, creo que esta es vamos a abrir este. En este caso. Entonces estos arreglos son viejos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, en este momentico, el hospital. ¿Cierto? ¿Sí están escuchándome todos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Es que está lloviendo muy duro y casi no oigo. aquí, por ejemplo, aquí pueden ver el hospital, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues este hospital, lo que hago es supuestamente volverlo convergente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que...? Señor, ¿sí me está escuchando? Sí, sí, usted nos daría es como el esqueleto, en este caso del hospital. Mira el hospital. Nosotros... El hospital acá. Ese formato ¿quién lo entrega, profe? Todo le entrego a ustedes. Entonces, el hospital está aquí, en este caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer los muchachos? Ponerlo acá. ¿Listo? Pero entonces, tengan en cuenta una cosa. Esta es una actividad que tiene calificación. Yo no la quiero como actividad. O sea, hay una manera de esto, o sea, ¿yo qué puedo hacer con todo esto? Pues yo puedo salvarlo como una extensión diferente, ¿no? ¿Ya? En este caso, como un PKA normal. Y quitarle esa parte. O sea, ya no guardaría esta extensión. Entonces, en este caso, a mí no me interesa, o sea, eso ya es una parte que ustedes me imagino que tienen que saber porque ustedes son ingenieros prácticamente. Pero entonces a mí lo que me importa es lo que ustedes acaban de interconectar. Tráiganme acá al hospital. Aquí hay un avión, en este caso, yo me imagino que pertenece a un aeropuerto. Entonces, involucren ese aeropuerto acá, ¿cierto? Involucren esa fábrica de vinos acá. Probablemente esa fábrica no sea la única. Coloquen una planta, por ejemplo, embotelladora, que de pronto sea embotelladora de agua, de alguna cosa. El hospital, por ejemplo, tiene algunos problemas. Necesito que arreglen el hospital. Todos, o sea, por ahí hay un personaje que trae un hospital y en todo hospital hay muchos problemas, muchísimos. Es que eso es lo que estoy pensando. Por eso, entonces, Diego sabe, por ejemplo, que, miren que en todo momento hoy me tocó a mi salida y en toda parte me tomaban la temperatura, ¿cierto? En este caso, entonces, en ese sentido, en este hospital, miren toda la ausencia de cosas que hay sobre niveles de temperatura, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, yo los invito a ustedes, en este caso, a que, por ejemplo, al hospital le den sentido, ¿cierto? Por ejemplo, estos son tablets, o sea, hoy en día, por ejemplo, a los médicos les dan tabletas, smart tablets, para que supuestamente en este caso, pues precisamente se asocien al sistema de las historias. ¿Sí? Ahora, ustedes no tienen que programar una base de datos de historias. Con que muestren una página que se están accediendo a la base de datos está bien. Ahora, este hospital se conecta supuestamente aquí, a esta Estructura Nacional de Registros. Pero fíjense que esta red de aquí, que como la están viendo ustedes en este caso, es un core, que por ejemplo es la conexión, en este caso, a un sitio. ¿A dónde?
pues supuestamente está conectándose acá, ¿cierto? Aquí, a ese computador, ¿cierto? Y obviamente pues estos dibujitos hay que cambiarlos, porque es que estas son cosas que por el tiempo en ese caso, pues aquí habían era unos iconos. Esos son dibujos, esto no tiene nada del otro mundo. Yo le puedo modificar a esto la estructura del dibujo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo puedo supuestamente cambiar las cosas, ¿no? Yo puedo cambiarle aquí algunas situaciones en esto. Miren, esta parte, por ejemplo, Diego, esto por ejemplo son termómetros. ¿Sí los están viendo ustedes allí? Entonces lo único que tienen que hacer es cambiar los dibujos, no más. O sea, realmente, este por ejemplo es un control. Si esto supuestamente es un sensor, una unidad una unidad de control de sensores, entonces si esto es una unidad de esa clase, esto por ejemplo mide presiones en este caso, ¿cierto? Entonces, supuestamente yo qué tendría que considerar, pues hombre, yo tengo que cambiar, si esto es un sensor de presión, entonces busco básicamente esto, ¿no? Entonces le digo, ok, ya, pues obviamente esta parte también se la cambio, ¿no? En ese caso, o sea, esto ya está todo, es que no tiene nada más que hacer, básicamente, mire, ya lo cambié yo. ¿Sí me entendieron? Esto es presión. Por ejemplo, este es un sensor de temperatura. Entonces, al ser un sensor de temperatura, supuestamente, entonces, ¿qué tendría yo que considerar? Ah, pues, este, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí voy cambiando precisamente la parte de esos iconos. ¿Listo? Profe, una sugerencia. Señor. Como el diseño que tenemos que hacer cada uno tiene que ser obviamente diferente a ese que usted está planteando Sí. allí, ¿por qué no nos deja o sea, que no aparezca Fill of Font, sino que nos deje uno estándar para reconocer los símbolos que debe llevar cada uno, para no... Lo que pasa, Diego, es que, por ejemplo, acá, cada quien es importante que haga esa parte, ¿no? Porque aquí los pueden supuestamente, ¿cómo se llama eso? identificar. No, ustedes los pueden embeber en su packet tracer, en este caso, ¿ya? Ustedes lo pueden subir. Por ejemplo, mira que en este caso es un sensor de temperatura, pero si yo te digo a vos por acá, supuestamente, por ejemplo, supongamos que este es un termómetro, ¿cierto? Este termómetro está aquí, en este caso, desde la parte física. Entonces acá, lo único que tenemos que hacer sería montar este. Ves que este ya está en esas rutas. Eso lo tiene el packet tracer ahí montado, ¿no? En este caso, ¿cierto? Una pregunta, Señor. por ejemplo, cada grupo tendría que hacer el diseño, por ejemplo, del hospital y ya. Lo o- ideal es que cada grupo monte. Este hospital le faltan cosas, Diego. Es que eso es lo que yo pregunto, profe, si cada quien tiene la opción de diseñarlo como le Es parezca, pues, que o esa sea, es la idea. yo O decir, sea, yo lo la idea como tal, o diseño sea, a ver, como yo quiero no, es que esto ya está hecho. Pero entonces necesito que se me apropien de este asunto. Por ejemplo, aquí teléfonos. y Ah, claro. bueno, esto está funcionando, póngalo a funcionar. El hospital tiene, Ah, ok. obviamente, Diego, usted sabe que en un hospital tiene que haber teléfonos, pero necesito que me metan el hospital adentro de esta parte, aquí. Así como esta, Ok. sí, eso es todo. Mire, esta es una casa, pongan otra casa si quieren. Aquí esta casa se accede desde acá. Aquí pueden haber más casas, pongan por lo menos de 3 a 4 casas más, en este caso. O sea que si yo quiero montar una estación de servicio, o sea, lo que yo quiera, Obvio que pues. sí, exactamente. Ponga su imaginación allí a funcionar. Ah, ya, ¿Sí me ya, entendió? ya. Eso es lo que estamos buscando. Profe, una pregunta, supongamos que nosotros en el grupo, que estamos las personas, cada uno de nosotros quiere aportar una idea y meterla dentro de lo que le vamos a Ah, bueno, presentar, ¿se esto puede? digo, claro. Si vos querés montar el hospital es todo tuyo, pues todo tuyo. Si alguien quiere montar una estación de servicio, pues una estación de servicio. Es más, lo que sea factible montar, ¿no? En este caso, porque pues, a ver, supongamos que yo les digo, monten un convento. Ya, ¿Me ya. entienden? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, yo no estoy diciendo que no se pueda. Por ejemplo, Ya es. sí, alguna cosa que tenga, digamos que sentido y que mejore calidad de vida, desde ese punto de vista. Ok. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, un almacén de abarrotes. Qué chévere que vos pudieras colocar ahí 2, 3 estantes y supuestamente recreemos, por ejemplo, la estantería del Éxito, del Jumbo, de lo que sea. Que tenga cajas, que tenga post, ese tipo de cositas. Y eso está todo conectado en red. Y eso es una parte de meterla aquí. ¿Sí me entendieron todos? Sí. Y eso es.
en este caso. Trabajamos los mismos grupos que veníamos, Señor, ¿cierto? exactamente. Recuerden, Ok. recuerden que esto tiene una torre de comunicaciones. Estos son estándares GSM. Yo les voy a mostrar a ustedes acá, en este caso, cómo se maneja esta situación. Pues supuestamente, pues esto tiene una interconectividad. El que quiera, por ejemplo, montar una comunicación celular acá, pues estos son torres de comunicaciones. Necesariamente ellos tienen que tener asociaciones con una central office, en este caso, ¿cierto? Para hacer transporte de señal. La central office, desde ese punto de vista, tiene dos interfaces, una interfaz celular, como están pillando allí todos, y un backbone, ¿sí? Además de eso, ya puede conectar las torres desde el punto de vista coaxial. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar en los enlaces coaxiales, pues para que las torres pues tengan sentido, ¿ya? En ese caso, ¿sí? Y obviamente, pues, o sea, ¿qué son las torres? Son infraestructuras. Estas son las BSCs. Perdón, estos son los BSC, estas son las BSA, estas son las antenas, realmente. ¿Sí me están entendiendo allá? Entonces, yo podría, o sea, pero es que ya les voy a contar, esta ciudad ya tiene una central office. Ya está. Entonces, si queremos montar otra, en este caso, o sea, no los estoy mandando a que monten Tigo con Ser y Claro. Pero pues si quieren hacerlo, sería muy chévere porque desde ese punto de vista tenemos 3 operadores. Lo que pasa es que ese ejercicio no lo alcanzamos a hacer nosotros porque nos faltó tiempo. Pero sí había la posibilidad de diferenciar operadores. Y desde ese punto de vista, pues yo todos los operadores lo que hacía era supuestamente embeberlos. Por ejemplo, supongamos, que este señor era supuestamente, ¿quién? Claro. Que por acá tengo a Tigo. Y hacíamos la interconexión entre ellos y les cambiaban los valores de red, no era más. Realmente lo que estamos haciendo era red de transporte. Ahora, la red de transporte soportándose en un backbone, en donde supuestamente por el enrutamiento de ellos lo que hacían, yo por ahí tengo el ejercicio, es que yo creo que yo ya los puse a los estudiantes de los otros cursos, pero pues si quieren les puedo dejar el ejercicio de muestra, ¿no? En este caso. Porque por ahí tengo yo, es que creo, déjenme, esperen un segundo. Por favor. Claro, pues obviamente entre más elementos de juicio ustedes tengan muchísimo mejor, pero ese ejercicio ya está hecho, ¿no? En este caso, denme un segundo, creo que esto estaba acá. Denme un segundo, acá. Déjenme mostrarles. Eso creo que ya estaba, eso lo hicimos con el curso de Telecomunicaciones 2. De hecho, creo que lo que vamos a hacer con ellos mañana, porque es lo que tengo planteado con ellos, sí, porque pues con ustedes el curso es un poquito diferente. Es que hay uno que llama topologías celulares. Esperen un segundo. O creo que estaba con ustedes en el curso de gestión de redes. Es que lo hicimos nosotros para unas tareas que estuvimos colocando y creo que ya estaba hasta acá. Esperen un segundo. No, vamos a ver si lo tengo aquí en mi computador. Espera un segundito, paro esto.